Bien, estimados participantes, reciban un cordial saludo de parte de LR Professional Education, Centro de Capacitación y Especialización Jurídica. Les damos la cordial bienvenida al desarrollo de un nuevo módulo académico, mejor dicho, el primer módulo académico en este curso taller en asistente en función fiscal. Para esta primera sesión académica, nuestra institución se complace en presentar al doctor Kevin Oliver Rodríguez Quirós, quien es abogado con conocimientos especializado en delitos contra la administración pública y crimen organizado, con estudios concluidos de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Además de ello, el doctor Rodríguez se desempeña actualmente como fiscal adjunto provincial en la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, del equipo especial Cuellos Blancos. Cabe resaltar que el doctor Rodríguez cuenta con amplia experiencia dentro del Ministerio Público, para lo cual en esta noche estará compartiendo con nosotros tanto sus conocimientos como experiencias en lo que refiere a etapas procesales y el sistema de gestión fiscal, para lo cual le damos la cordial bienvenida. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por poder acompañarnos. ¿Nos logra escuchar? Disculpe. Hola, ¿me escuchas? Hola. Sí, doctor. Ya, sí, Sí, tú. ahora ya se le escucha. Listo. Ya, a ver, ahorita vamos a iniciar. Estoy teniendo una falla con el audio. Ya. Chun, chun, chun. Listo, muy buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Kevin Oliver Rodríguez Quirós. Como lo han mencionado, soy fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos contra el Crimen Organizado del Callao, en el equipo especial Cuellos Blancos. Un agradecimiento a LR Professional Education por la invitación para poder compartir con ustedes, para poder conversar, si es posible, respecto a las etapas procesales y su importancia en el manejo del sistema de gestión fiscal. Muchos de los presentes serán ya asistentes de función fiscal o postularán para algún cargo, asistente de función fiscal o asistente administrativo. Y siempre, como menciono, es necesario para estos cargos, porque yo he pasado por esos cargos, poder manejar bien o conocer bien el proceso penal y sus implicancias en el sistema de gestión fiscal. Para ello, vamos a iniciar con una forma de recordar cuál es el proceso penal, cómo inicia el proceso penal, cuáles son las fases o etapas del proceso penal, las subetapas, los plazos en general, y luego vamos a entrar de lleno al sistema de gestión fiscal, cómo se debe manejar en el sistema de gestión fiscal estos plazos, estas etapas, cuáles son las principales actividades que podemos realizar en ese momento. A ver, voy a tratar de proyectar una pantalla. A ver, me confirman si aparece. ¿Dónde está esto? A ver, lectura. Bien, para iniciar, pues, bueno, han cometido un pequeño error aquí. Me han enviado las diapositivas en PDF, cuando deberían haberlas enviado en PPT para poder proyectarlas mejor. Bien, primero hay que saber qué es el sistema de gestión fiscal. El sistema de gestión fiscal es un sistema informático que se ha desarrollado como apoyo al trabajo fiscal, en el cual se concentra pues todo el proceso penal, es un registro, un seguimiento, un monitoreo y un control de las investigaciones y los casos que cada despacho maneja. Uy, perdón. Cada despacho maneja. En este referido sistema permite ingresar, gestionar información en una base de datos para poder llevar un mejor manejo de los casos en particular. Antes de iniciar con la familiarización de este sistema de gestión fiscal, es bueno revisar las etapas del proceso penal. El proceso penal se divide en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de formalización de la investigación preparatoria o etapa de formalización de investigación preparatoria, que se divide en subetapas. Primero en las diligencias preliminares y luego en la etapa de formalización propiamente dicha. Posteriormente a ello pasamos a la etapa intermedia y finalmente a la etapa de juicio oral.
¿Cómo se inicia un proceso penal? Lo normal es que se inicia a través de una denuncia. Esta denuncia por lo general es escrita o oral y ahora que puede ser de forma anónima. Con esto avance de la tecnología y la premura del trabajo que tuvo que hacerse por el tema de la pandemia, se han habilitado otros canales como son las denuncias por teléfono, las denuncias por correo electrónico, etc. Pero también un proceso penal puede tener origen en un informe policial, en una nota de agente, etc. Bien, se inicia el proceso penal con la disposición de apertura de diligencias preliminares, en las cuales pues se establece primero el delito que se ha cometido, el supuesto delito, los supuestos autores, que no necesariamente necesitamos identificarlos plenamente en ese estadio, y se establece el plazo. El plazo de diligencias preliminares en procesos comunes no puede superar los 120 días. En casos complejos no puede superar los 8 meses. Y en casos de crimen organizado no puede superar los 36 meses. Este plazo no puede ser superado porque no puede superar el plazo máximo de la investigación preparatoria. En cada caso, como he mencionado, del proceso común son 120 días, del proceso complejo son 8 meses y del proceso de crimen organizado son 36 meses. Durante toda esta etapa de diligencias preliminares, donde se tienen que realizar los actos urgentes e inaplazables de investigación, que permitan pues establecer de una manera preliminar la existencia del delito y la vinculación de los autores con este hecho delictivo. Las diligencias preliminares pueden terminar en una disposición de formalización de la investigación preparatoria o en una disposición de archivo. Si se llega al caso y termina en una disposición de archivo, la parte afectada con esta disposición puede solicitar la elevación de los actuados al superior jerárquico. Esta solicitud o esta elevación de actuados se puede realizar solamente 5 días después de habérsele notificado esta disposición. Posteriormente a ello, no se puede. Sin embargo, en muchos distritos fiscales del país, por no decirlo en todos, si se presenta una elevación de actuado fuera del plazo, se puede dar trámite amparándose en que se está vulnerando el principio, primero su principio de defensa, el principio de defensa o el derecho de defensa y el principio de la doble instancia o la pluralidad de instancias. Así que si en algún momento ustedes ven ese problema en que se presentan fuera del plazo, bajo una correcta interpretación y análisis se podría elevar a los actuados. Si se elevan los actuados, el fiscal superior puede decidir en dos sentidos. O puede ordenar que se formalice la investigación preparatoria o finalmente establece que el archivo está bien realizado. Por el contrario, si vamos a la etapa, si es que se formaliza la investigación preparatoria con la disposición de formalización de investigación preparatoria, nuevamente tenemos que ver aquí el plazo. Si se inició como un plazo, como unas diligencias preliminares para un proceso común, puede continuar en la formalización de la investigación preparatoria con un plazo común o, bajo la complejidad del plazo que se ha podido observar durante el desarrollo de las diligencias preliminares, se puede cambiar este plazo previamente sustentado y fundamentado a un caso complejo o a un caso de crimen organizado. Como les he mencionado, en la etapa de formalización de la investigación preparatoria puede tener un plazo máximo de 120 días en casos comunes, de 8 meses en casos complejos y de 36 meses en casos de crimen organizado. Estos plazos se pueden prorrogar por igual tiempo, respectivamente, según la complejidad que tiene, común, complejo o crimen organizado. Bien, el término de la investigación preparatoria se da con la conclusión de investigación preparatoria, y luego de la conclusión de la investigación preparatoria, pues el fiscal tiene 15 días, si estamos hablando de un caso común, para emitir tanto un requerimiento acusatorio como un requerimiento de sobreseimiento. Para casos complejos y de crimen organizado, el plazo no es de 15 días, el plazo ha variado y son de 30 días. Entonces, podríamos decir que según la complejidad varía el plazo. Sin embargo, si el juez ordena, porque la parte afectada ha planteado un control de plazos, porque ya venció el plazo de investigación preparatoria y no hay pronunciamiento, la defensa puede plantear un control de plazos y si el juez le otorga el control de plazos, le da 10 días al Ministerio Público, al representante del Ministerio Público, para poder emitir tanto un requerimiento acusatorio como un requerimiento de sobreseimiento.
Bien, ahora vamos a pasar al requerimiento de sobreseimiento. Una vez que se emite el requerimiento, pues lo que va a suceder primeramente es que va a llegar al juez y el juez va a tener, en el caso del control de sobreseimiento para ir por partes, el juez va a tener que notificar a las partes durante el plazo de 10 días. Durante ese plazo, las partes pueden hacer observaciones al control de sobreseimiento en este caso, plantear una oposición, y dentro de la oposición que se plantea, se podrá solicitar que se realicen actos de investigación. Se tiene que motivar por qué y bajo qué medios se tiene que realizar. Esto nos llevaría, si es que el juez finalmente acoge este pedido de la oposición, a que se establezca una investigación suplementaria. Luego de hacerse las observaciones y de realizarse esta audiencia preliminar, que no debe pasar en el plazo máximo de 30 días, el código establece que desde que se notifica hasta que se emite la resolución que resuelve este incidente, no debe pasar más de 30 días. Bien, posteriormente a ello, de la audiencia preliminar y conforme a lo que se decida, el juez tiene en general, desde la notificación del control sobre seguimiento, tiene 30 días para absolver o emitir la resolución correspondiente que absuelva el control de sobreseimiento. Eso es para los casos comunes. Sin embargo, para los casos complejos y de crimen organizado, el plazo es de 60 días. Si finalmente el juez no está de acuerdo con el sobreseimiento, podrá correr traslado al fiscal superior para que en un plazo de 10 días el fiscal superior pueda o rectificar o ratificar el requerimiento. Si el fiscal superior rectifica el requerimiento de sobreseimiento y ordena que se acuse, tendrá que designar a otro fiscal para que ese realice la acusación. Ahora, ¿qué sucede si es que terminamos con un requerimiento acusatorio? Una vez que se presenta el requerimiento acusatorio, de igual manera, el juez tiene 10 días para poder correr traslado y que las partes absuelvan. Puede que planteen observaciones, que planteen alguna excepción, etcétera, etcétera, o que se discuta una medida coercitiva que está pendiente, etcétera. Bien, dentro de ese control de acusación y las observaciones, no pueden pasar, para citar audiencia, no pueden pasar entre 5 como mínimo o 20 días como máximo para citar audiencia de control de acusación. En todas las sesiones, porque por lo general no se puede debatir el control de acusación en una sola sesión, por lo que se divide en varias sesiones. Entre sesiones no puede haber más de 8 días. Y también tenemos que tener en cuenta que el juez, desde la presentación del control de acusación hasta la emisión de la resolución que resuelve este control, no pueden pasar 40 días en los casos de procesos comunes y no pueden pasar más de 90 días en casos complejos y de crimen organizado. Al término de esta resolución se emite un auto de enjuiciamiento. Este auto de enjuiciamiento tiene que ser notificado al juez penal, al unipersonal o en todo caso al colegiado, dependiendo del delito, dentro del plazo de 48 horas. Lo que nos lleva al inicio de la audiencia de juicio. El juicio oral se inicia con el auto de citación a juicio. Una vez notificado dentro de las 48 horas del juez de investigación preparatoria al juez penal o en este caso unipersonal o colegiado, este juez tiene 10 días para citar audiencia, perdón, desde el auto de citación no pueden pasar más de 10 días para que se desarrolle esta audiencia de instalación de juicio. En la audiencia de instalación de juicio obligatoriamente tienen que estar las partes de sus abogados y el fiscal. Como hemos visto, las partes del juicio oral pues se dividen en alegatos de apertura, en el desarrollo de la actividad probatoria, o en la actuación de medios probatorios, y en los alegatos de clausura. Como es sabido, no se puede realizar todo en una sola sesión, por lo cual se realizan en diferentes sesiones que deben estar divididas o separadas como máximo en 8 días. Si superan esos 8 días, pues el juicio se trunca y volveríamos nuevamente a la audiencia de instalación de juicio. Entonces, brevemente, ese es un esquema a grandes rasgos de lo que es el proceso penal que se debería manejar mínimamente para poder desarrollar una buena labor, en este caso de asistentes de función fiscal o asistentes administrativos. Vamos a dejar de compartir. Ya.
Ahora, ¿por qué es importante saber el proceso penal a grandes rasgos, o por lo menos mínimamente? Porque el sistema de gestión fiscal finalmente lo que hace es recoger este proceso y segmentarlo en diferentes opciones que te brinda el sistema, desde la opción para ingresar un nuevo caso a través de una denuncia, o la opción para poder ir pasando actos procesales y etapas procesales. Ahorita voy a proyectar otras diapositivas respecto a este tema del sistema de gestión fiscal para poder aterrizar ya en la práctica. Un momento. Ya. Para muchos de ustedes que elaboran de repente como agentes de gestión fiscal o que quieren entrar al Ministerio Público, deben familiarizarse con este sistema, es el SGF. El SGF es un sistema por el cual se le brinda usuario tanto al fiscal como al asistente en función fiscal y al asistente administrativo para que tenga la potestad de poder actualizar los procesos que tienen a su cargo. Aquí podemos identificar la barra de tareas y la barra de herramientas. La barra de tareas es aquella que se encuentra en la parte superior, que dice caso, gestión de casos, agenda, levantamiento de cadáver, reporte, recibir documentos. Esas son la barra de tareas. Y la barra de herramientas se encuentran aquí abajo, que es lista de casos, editor, resección, elevación, cambio de clave, etc. Abajo se encuentra una barra de herramientas más completa, que es la que aparece una vez que nosotros ingresemos a un caso en concreto. Denuncias nuevas. Las denuncias nuevas se ingresan a través de, en la pestaña casos, aparece una pestaña que dice ingresar denuncias. Cuando ingresas denuncias, te aparecen varias opciones. En este caso no lo podemos ver porque han cometido un error, me lo han mandado en PDF, pero más o menos les explico a grandes rasgos. En la pestaña de datos generales, lo que ustedes van a ingresar es la fecha y hora en la cual se cometió el delito, si ingresó a través de una denuncia verbal, si ingresó a través de un informe policial, si ingresó a través de un oficio, el lugar donde realizó exactamente los hechos. Luego pasamos a la pestaña partes. En la pestaña partes, ustedes van a ingresar, pues, si en ese momento de denuncia se puede identificar a las personas o a los posibles autores del delito, se ingresa los nombres y apellidos, la edad, el estado civil, el número de DNI. Posteriormente pasamos a la etapa de delitos. En la pestaña de delitos, bueno, claramente se ingresa el delito que podría subsumirse en el tipo penal que se podría subsumir. Debemos entender que cuando estamos en una etapa de diligencias preliminares, la imputación necesaria no es tan estricta. Al contrario, en las diligencias preliminares se está construyendo recién cuál va a ser la imputación necesaria. Entonces, en este caso, si es que podemos identificar con la sola narración de los hechos de qué delito estamos hablando, entonces sí podemos, aquí en esta pestaña, elegir delitos, por ejemplo, contra el patrimonio, hurto. Y se pone el número de artículo. Sin embargo, si es que con la narración de los hechos aún no podemos subsumir en algún tipo penal específico, lo que podemos hacer es elegir contra qué bien jurídico se está, así qué bien jurídico ha sido atajado. En este caso, si no podemos distinguir si estamos ante un hurto y ante un robo, podemos dejar que es un delito contra el patrimonio. En el mismo sentido, y se ve con mayor frecuencia, es en los delitos contra la administración pública. A veces, con la sola denuncia y la sola narración de los hechos, no podemos identificar si nos encontramos pues ante una negociación incompatible o contra una colusión. Entonces, se deja abierto que es contra el delito contra la administración pública. Y en la evidencia, ingresamos, por ejemplo, si es que fue un robo a mano armada, un robo agravado a mano armada, y se ha podido, en el momento de la intervención de estas personas y hacer el registro personal, se ha podido incautar el arma con el cual se amenazó, ya sea un arma de fuego o un arma blanca, se ingresa en la evidencia, se detalla un cuchillo y se detalla, qué tipo de arma es. En el mismo caso, por ejemplo, contra los delitos contra la microcomercialización, a veces se puede incautar pasta básica de cocaína, marihuana,
o incluso monedas. Las monedas, un microcomercializador siempre anda con mucho sencillo porque es producto de las transacciones que realiza por esta sustancia ilícita. Al ingresar todos estos datos y confirmarlos, nos brinda un número de caso. Ese es el código único de caso para que ustedes puedan encontrarlo en el sistema. Por ejemplo, en este ejemplo, el número de caso es 42 del 2011. Los números que están anteriores a estos son números que identifican al distrito fiscal y a qué despacho, a qué número de fiscalía, si es la primera fiscalía, si es la segunda fiscalía, la tercera fiscalía. Ahora, una vez que hemos ingresado el caso, y por ejemplo, queremos actualizarlo porque van a realizar notificaciones, van a emitir alguna providencia, alguna disposición, entonces ustedes tienen que ubicar el caso. Ya tenemos el número de caso, que en este caso era el 42-2011. Entonces ustedes van a la pestaña caso, ingresan a búsqueda, y van acá en búsqueda, y les va a aparecer esta ventana. En esta ventana, ustedes pueden ingresar al caso de diferentes formas. Si ustedes ingresaron, si el caso se inició a través de un oficio que corrió traslado la policía o alguna entidad pública que pone en conocimiento un hecho, entonces ustedes ingresan aquí y les va a aparecer número de oficio, número de año. Ingresan el número de oficio, el número de año y automáticamente el sistema, si ustedes lo han ingresado así, lo va a reconocer. Si ya estamos en alguna etapa judicializada, y ya existe un número de expediente en el juzgado con el cual se puede identificar esta investigación fiscal, entonces ingresa el número de expediente. Luego usted la consulta en el CIAF, el código de caso, que es por lo general lo que nosotros usamos, en este caso era el 42-2011, o las partes. Aquí podemos poner el tipo de parte, si es denunciante, denunciado, imputado, si es agraviado. Si ingresa aquí sus nombres y apellidos, y al dar aceptar, van a aparecer todos los casos que se encuentren vinculados a esta persona. De igual forma, si han ingresado con un informe o el caso ha iniciado con un informe, ingresa el número de informe. Y si no tienen certeza de cuáles de ninguno de estos datos, pues la fecha en que inició el proceso, la investigación. Seguimiento de caso. El seguimiento de caso lo que nos permite es ir actualizando cómo va la investigación. Tenemos el registro de actos procesales y el histórico procesal. En el registro de actos procesales tenemos primero, por ejemplo, aquí, que señalar en qué etapa nos encontramos. En la imagen, este está en una etapa de juzgamiento. Sin embargo, si nos encontramos en una etapa de diligencias preliminares o investigación preliminar que está aquí como opción, ustedes hacen clic en la flechita hacia abajo y seleccionan que estamos en la etapa de investigación preliminar. Normalmente aquí aparecen la etapa de calificación, la etapa de investigación preliminar, la etapa de investigación formalizada, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Y también aparece la etapa de ejecución de sentencia. Luego, por ejemplo, en este caso, que tenemos como ejemplo la etapa de juzgamiento, ya tenemos identificada la etapa procesal y pasamos a identificar cuál es el acto procesal que se va a registrar en el sistema, que es importante. Para esto es bueno saber siempre el proceso penal. En este caso, en la etapa de juzgamiento se está dando el conocimiento de la apertura de juzgamiento, se va a emitir sentencia, ha habido una conclusión anticipada de juicio en audiencia, o se ha suspendido el juzgamiento porque no se ha presentado alguna de las partes, o dentro del juzgamiento el juez ha decidido sobreceder porque para él, para su análisis, no se configura el delito, o si se ha derivado porque el juez no es competente, ¿no? En el caso de la investigación preliminar, lo que aparece aquí es archivo preliminar, si es que hay un requisito previo, etc. Y abajo, finalmente, está lo que es los datos del trámite a ingresar. En este caso, si se va a ingresar una resolución, aquí en trámite existe la opción resolución y se escribe, la resolución versa sobre tales motivos. En el histórico procesal, aquí está, investigación preliminar. Esa es la investigación preliminar. Aquí en la búsqueda de trámites, por ejemplo, en la investigación preliminar, tenemos los siguientes datos de trámite. Citación de testigos, diligencia de constatación, notificación, actas, disposiciones, providencias. Y esto se va registrando para llevar un orden y un control de las etapas, de cada una de las etapas procesales.
Finalmente tenemos la pestaña de histórico procesal. En la pestaña de histórico procesal nosotros vamos a poder verificar o advertir cada una de las etapas y qué actos procesales se han llevado a cabo en cada una de las etapas, qué trámites se han registrado. Entonces así vamos a poder tener como un histórico de todo el proceso penal que se tiene a nuestro cargo. Una parte importante de mantener actualizado el sistema de gestión fiscal es la posibilidad de poder ingresar a aquellas disposiciones, providencias o requerimientos que se emiten. Esto es importante porque siempre es bueno tener un backup virtual de todas las disposiciones por si acaso hay algún tipo de destrucción o pérdida de la carpeta fiscal. En el editor de documentos, que se encuentra en la barra de herramientas, en la parte abajo de gestión de casos, donde estoy señalando al lado de lista de casos, se encuentra el editor. Una vez que ustedes ingresan al editor, les va a aparecer estas pestañas. Primero el menú editor. En el menú editor ustedes pueden usar una plantilla, sin embargo para usar una plantilla primero deben generar la plantilla, abrir una página en blanco o abrir una disposición existente. Lo general que se hace es que se abre una página en blanco. ¿Por qué motivo? Porque para poder ingresar, este sistema de gestión fiscal trabaja con un editor de texto diferente al Office que nosotros estamos acostumbrados a usar. Entonces nosotros por lo general trabajamos en el Office y cuando vamos a ingresarlo en el sistema, hacemos un copy y pega nada más a este editor de texto que es OpenOffice, que es un poco limitado y que a veces nos trae problemas porque se desconfigura. Ingresamos la disposición, ingresamos el nombre, cuántas hojas tiene y en observaciones pues podemos hacer un resumen de qué es lo que contiene dicha disposición, requerimiento o providencia y damos grabar. Así grabamos los avances que tenemos en nuestras investigaciones. Modificación de datos. Al iniciar una investigación preliminar, por lo general no tenemos los datos completos para poder nosotros, por ejemplo, no tenemos todos los datos para identificar a los autores, hemos tenido problemas para subsumir el hecho en algún tipo penal específico. Entonces, en el editor de datos que se encuentra aquí en modificar, en el lapicito, ahí se pueden modificar los datos. Tenemos la posibilidad, nos encontramos con una ventana muy parecida a la que está aquí en la parte de atrás, que tienen otra vez los mismos nombres, datos generales, las partes, el delito y la evidencia. De igual forma que cuando se ingresa una denuncia nueva, en estas pestañas se puede hacer un cambio de las partes, aumentar partes, si es que finalmente las diligencias preliminares se archiva en parte contra alguno de los denunciados, entonces podemos eliminar partes. Si se ha identificado el agraviado, podemos agregar al agraviado. Si se ha identificado el delito o se ha identificado que se han cometido otros delitos, podemos añadir delitos, así como podemos añadir evidencias. Parte importante de la carpeta virtual o el sistema de gestión fiscal es el poder generar documentos. Documentos importantes como las notificaciones. Recordemos que las notificaciones son los que le dan validez y surten efectos a las disposiciones cuando se notifican, a los requerimientos, a las providencias. En este caso, la notificación se genera igualmente. Hay una ventana, una herramienta, perdón, que se llama notificaciones. En esta herramienta notificaciones las generamos. Hay una diferencia sustancial entre notificaciones y citaciones. En las notificaciones, nosotros podemos poner la finalidad, es para conocimiento, citación, etc. La categoría que es urgente y muy urgente, el número de resolución de disposición, la fecha en que se emitió y las hojas que contiene. El contenido, un relato breve y si se anexa algún otro documento. Las notificaciones por lo general son para las partes, ya sea el investigado, el agraviado, tercero civil responsable, actor civil, etc. Una vez que ingresamos, al iniciar las denuncias o al modificar los datos, nosotros consignamos los datos de las partes. Automáticamente esos datos ya aparecen aquí en el tema de la notificación.
Ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, a este investigado y automáticamente aquí le va a aparecer ya sus apellidos y sus nombres. También les va a aparecer automáticamente la dirección, en este caso, si ustedes eligen dirección real, la dirección real, o hay otros tipos de direcciones laborales, la dirección procesal, etc. Ustedes tienen que elegir. Por eso es importante tener los datos actualizados para que sea más fácil este tipo de generación de documentos como son las notificaciones. Y se envían las notificaciones, se guardan. Una vez que se guardan, se activa el botón imprimir y se imprime. La diferencia con la citación, básicamente, es que la citación puede estar dirigido tanto para las partes como para los testigos. ¿Por qué? Porque no es el testigo, en este caso, no tiene que tener conocimiento de los hechos a los que va a declarar, porque siempre se busca que el testigo, cuando declare, no tenga una declaración dirigida o se haya preparado previamente para la declaración. Entonces, se le envía una citación, se le explica que tiene que declarar tal fecha. En la opción citación aparecen las opciones fecha de declaración, la dirección a la que se notifica, la hora y la referencia. Muchas veces, muchos testigos en la práctica, una vez que se enteran que tienen que declarar y quieren conocer sobre qué van a declarar, se acercan a la fiscalía y preguntan, ¿no? Doctor, ¿sobre qué voy a declarar o para qué me está citando? No es recomendable decirles sobre qué van a declarar porque nosotros queremos una declaración que sea, se podría decir original, que no esté dirigida, que no le dé pie a que se prepare o que pueda contactar con la investigada o con las partes que se encuentren vinculadas a ese proceso. Entonces se emite una citación. Bien, parte importante de, como les había mencionado, de los plazos que se mantienen o que mantienen. A ver, chicos, creo que alguien tiene el micrófono prendido. Y ya está. Parte importante. Están confirmando asistencia también, ¿no? Ya, bueno. Parte importante de las etapas procesales son los plazos. Siempre hay que tener en cuenta los plazos, porque el sistema de gestión fiscal también tiene un conteo de plazos, ya sea de plazos de prisión preventiva o sea de los plazos de cada una de las etapas procesales. Como sabemos, parte de las etapas procesales también son las prórrogas. En este caso, por ejemplo, en las diligencias preliminares se puede prorrogar hasta el máximo del plazo de la etapa de investigación preparatoria, y como que la investigación preparatoria también se puede prorrogar. Entonces aquí se ingresa, dependiendo en el estadio que se encuentre, cuántos días más se va a agregar al plazo original. Por defecto, el sistema, si tú ingresas como un plazo, un proceso común, por defecto te sale ya como plazo máximo, como plazo establecido 120 días. Si ingresas como un caso complejo, por defecto te aparecen 8 meses. Si ingresas en crimen organizado, por defecto te aparecen 36 meses. Recordemos que esos son plazos máximos. No significa que vamos a tener que llevar a cabo los 8 meses o los 120 días o los 36 meses para poder seguir a la siguiente etapa procesal. Hay algo que se llama el plazo razonable, o sea, el plazo estrictamente necesario. Entonces, no todos los casos deberían llegar a agotar el plazo, sino debería trabajarse en función a los resultados que se van teniendo durante la investigación. Si es que yo aperturo y formalizo, y luego formalizo una investigación preparatoria de plazo común por 120 días, sin embargo, al día 60, yo ya tengo todos los elementos que me permitan establecer que puedo pasar al siguiente estadio procesal con un requerimiento de acusación o un requerimiento de sobreseimiento, deberíamos los fiscales y también los asistentes de función fiscal que se dedican a proyectar, porque muchas veces como fiscales confiamos en ustedes y les damos algunos procesos para que nos apoyen, y ustedes tienen también la libertad crítica para poder establecer que ya se ha cumplido con la finalidad de la investigación. Entonces pueden decirles al fiscal con quien trabajan, ya aún no se agota el plazo, pero ya podemos tomar decisiones con lo que tenemos. Entonces, no es obligatorio que se acabe el plazo. Y ahora, se puede prorrogar en el número de días establecido según la complejidad de los casos. Bien, voy a dejar de compartir un momento. Ya
Vamos a compartir ahora. Bien. Para terminar con el tema de las etapas procesales, vamos a compartir algunos requisitos que se deberían tener en cuenta para cada una de las disposiciones importantes que se emiten dentro del proceso penal. A ver, vamos a compartir. Ya. Bien, como hemos visto, el proceso penal tiene 3 etapas muy marcadas, que son las etapas de investigación preparatoria, la etapa que se divide en 2 subetapas, que ya hemos mencionado, diligencias preliminares y formalización preparatoria propiamente dicho, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Dentro de estas etapas se emiten disposiciones muy relevantes o que siempre van a aparecer en estos procesos. La primera disposición con la que se inicia el proceso penal es la disposición de apertura de diligencias preliminares. Sí, pues, ya. Con la disposición de apertura de diligencias preliminares tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos que se emiten en esta disposición. Por ejemplo, antecedentes. En los antecedentes lo que normalmente se coloca es el origen. ¿Cómo es que el Ministerio Público llega a conocer la noticia, cómo llega a conocer la noticia criminal y para dar inicio? Por ejemplo, en antecedentes, recibida la denuncia de tal persona en fecha tal respecto a hechos tales. Con el oficio emitido por tal entidad pública, por el informe policial emitido por tal dependencia policial, que pone en conocimiento de tales hechos. Eso sirve siempre para poder identificar cómo inició el proceso. Si dentro del conocimiento de la noticia criminal tenemos la posibilidad de identificar a los presuntos autores, se incluye en esta disposición la identificación de esos presuntos autores. Se hace luego, posteriormente, una redacción de los hechos. Recordemos que en la etapa de diligencias preliminares no estamos obligados a ser tan precisos en los hechos, porque es esta etapa en la cual se van a construir los hechos de una manera exacta que va a permitir pasar a la etapa de formalización de investigación preparatoria, y aún así, en la etapa de formalización de investigación preparatoria podemos variar los hechos para ingresar a la etapa de intermedia, ya sea con una acusación. Luego de esto, vamos a consignar el plazo de diligencias. En el plazo de diligencias, tenemos que hacer primero establecer si es que los hechos son tan complejos como para declarar que sea un proceso complejo o un proceso de crimen organizado. Si no podemos identificar algunos de los requisitos que nos da el Código Procesal Penal, como por ejemplo, una gran cantidad de delitos, una gran cantidad de autores, una gran cantidad de actos de investigación que supongan incluso realizar actos de investigación fuera del territorio peruano, o que se tenga certeza o por lo menos se pueda inferir de que el delito ha sido cometido en el marco de una organización criminal, que son los requisitos para poder declarar la complejidad del proceso, ya sea en un caso complejo o en el último supuesto, en un caso de crimen organizado. Luego se deben señalar los actos urgentes e inaplazables. ¿Qué actos vamos a realizar urgentemente para poder acreditar la existencia mínima de ese delito y la vinculación de estos presuntos autores o la posterior identificación de estos presuntos autores del delito? Finalmente sale la parte dispositiva. Esta disposición solo se notifica a las partes. Si pasamos del baremo de sospecha simple a sospecha reveladora, que es el baremo que nos ha puesto ahora la Corte Suprema, significa que ya podemos pasar al siguiente estadio de etapa de formalización de la investigación preparatoria. La disposición de formalización de la investigación preparatoria es un poco más, no diría compleja, sino que es un poco más, se desarrolla a mayor amplitud porque ya es una etapa en la que también le ponemos en conocimiento al juzgado y sabemos que el juez, bajo su rol de juez de garantías, va a velar por cada una de las garantías de las partes en este proceso. Igualmente, iniciamos con un antecedentes, cómo inició el proceso, cuándo se realizó la primera disposición, básicamente eso, si es que se declaró complejo, si es que no se dejaron, si es que hubo alguna medida coercitiva durante las diligencias preliminares, ¿no? Antecedentes procesales se les conoce.
En esta etapa de formalización de la investigación preparatoria, ya es necesario tener identificado plenamente al imputado. Es un requisito para poder pasar a esta etapa, tener identificado plenamente al imputado. Se lo identifica, nombre completo, DNI, el nombre de los padres, altura, fecha de nacimiento, incluso el tema del peso, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, y ya se espera que para esa etapa ya él haya señalado tanto su domicilio real como su domicilio procesal. Estos datos son necesarios para evitar algún tema de homonimia y poder pues, afectar a otra persona que tiene el mismo nombre, un nombre muy similar y se vea metido en algún tema afectando algunos de sus derechos. Aquí ya se hace una redacción de hechos más específica. Aquí ya tenemos que hacer una relación de hechos anteriores, hechos concomitantes y hechos posteriores. Por eso es que durante la etapa de diligencias preliminares construimos estos hechos y a la vez construimos las imputaciones de los imputados. Se hace el trabajo de tipificación, que básicamente es señalar en qué artículo del Código Penal se usaría para estos hechos. Se hace la subsunción de los hechos. En la subsunción de los hechos se identifican todos los elementos del tipo, ya sean elementos objetivos, elementos normativos, y estos elementos se hacen una identificación de cada uno de los elementos, se subsumen los hechos en ellos. Se identifica el agraviado, nuevamente se establece el plazo procesal. Es importante esto porque podemos, como les mencionaba, podemos iniciar con diligencias preliminares de un caso común. Sin embargo, en el trayecto de estas diligencias preliminares podemos notar de que tiene una especial complejidad, y al tener una especial complejidad tendremos que ingresar ya sea a un caso complejo o a un caso de crimen organizado, por lo cual el plazo variaría en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Incluso nosotros podemos variar dentro de las diligencias preliminares, así que no es impedimento. Y luego se realizan o se establecen también las diligencias a realizarse. Siempre es bueno sustentar durante el periodo de investigación preparatoria qué diligencias se van a realizar. Obvio, esto no es una limitante, ¿no? Podemos poner qué diligencias se van a realizar y finalmente durante el trayecto de la formalización de investigación preparatoria y tanto de diligencias preliminares se pueden suscitar la necesidad de realizar otros actos de investigación. Finalmente tenemos otro requerimiento importante, como es el requerimiento acusatorio. En el requerimiento acusatorio, esto ya es mucho más exacto, ya tenemos que tener construido el caso a cabalidad y tener identificado no solamente a los imputados, los elementos de convicción, el grado de participación de cada uno de ellos, sino ya hacer el tema de la determinación de la pena, las consecuencias accesorias y el monto de reparación civil. Entonces iniciamos con los datos identificadores del imputado, que ya los tenemos plenamente identificado con la disposición de investigación preparatoria, lo que no significa que durante la investigación preparatoria podamos advertir que han participado otras personas y se les puede identificar correctamente. Tenemos los hechos que se atribuyen al imputado respetando los hechos anteriores, hechos concomitantes, hechos posteriores, los elementos de convicción que hemos recogido durante la investigación preparatoria, establecer en qué grado de participación tienen cada uno de los imputados. Algunos pueden ser autores, otros pueden ser partícipes en el sentido de cómplices primarios o secundarios o instigadores, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que se han advertido, por ejemplo, una responsabilidad penal atenuada, la tipificación penal que ya se advirtió durante la formalización de la investigación preparatoria, que no es una limitante, puede variar la tipificación penal para el requerimiento acusatorio. La determinación de la pena a través del sistema de tercios que se ha implementado, teniendo en cuenta tanto las agravantes genéricas como las agravantes y las atenuantes, tanto calificadas como genéricas, o en este caso las atenuantes privilegiadas también. Las consecuencias accesorias del delito, por lo general acompañadas de algún tipo de inhabilitación cuando son delitos contra la administración pública, o inhabilitación en alguno de sus derechos. Por ejemplo, se le inhabilita cuando es un homicidio, imaginemos, por accidente de tránsito, se le inhabilita al autor para que pueda obtener un brevete o pueda manejar un auto durante un tiempo determinado. Se hace el monto de reparación civil. Si es que durante las etapas de formalización de la investigación preparatoria el actor civil se ha constituido, es el actor civil quien va a establecer
cuál es el monto de reparación civil y va a sustentar ese monto. Sin embargo, no habiendo a un actor civil, el Ministerio Público, por una cuestión de salvar en los supuestos en que el actor civil no se presente a la audiencia de control, también señala algún tema de monto de reparación civil. Y finalmente se ingresan las pruebas, los medios de pruebas, que se van a actuar en el juicio. En el requerimiento de sobreseimiento, que es un poco más, menos elaborado que el requerimiento acusatorio, también se hace la identificación del requiriente, que en este caso es el fiscal provincial, el petitorio, la identificación del imputado, las hechos materiales de la investigación y los fundamentos de derecho y de derecho. Sabemos que se puede sobreceder, por ejemplo, cuando el hecho objeto de investigación no puede atribuirse al imputado, cuando el hecho imputado no es típico, existe una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Cuando la acción penal se ha extinguido, cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos o elementos de convicción que permitan pues, sustentar una acusación. Y finalmente, tenemos otro requerimiento importante que siempre se presenta en procesos, en los procesos penales, especialmente en aquellos tan mediáticos o de tanta conmoción social, que es los requerimientos de prisión preventiva. En el requerimiento de prisión preventiva se hace identificación del investigado, el petitorio, los hechos, materia, la tipificación del delito, y se establecen básicamente, lo más importante aquí son los fundamentos. Primero, los fundamentos del presupuesto, los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal, que como todos deben conocer son los graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de pena superior a 4 años y la fundamentación del peligro procesal, ya sea en su vertiente de peligro de fuga o de peligro de obstaculización de la justicia. Sin embargo, además de estos, se debe fundamentar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad establecidos por la Casación 626 del 2013, que nos obliga a nosotros a establecer por qué es idónea esta medida, por qué es necesaria esta medida y por qué el plazo por qué es proporcional la medida y el plazo. Finalmente a esto se agregan los elementos de convicción que van a sustentar el primer presupuesto procesal, que son los graves y fundados elementos de convicción. Bien, creo que con eso se puede establecer a grandes rasgos cómo es que se vincula el proceso penal con el sistema de gestión fiscal. No sé si tienen alguna pregunta o algún tema que necesiten que se esclarezca de repente. ¿Ninguno, chicos? Bueno, chicos, si no hay ninguna duda adicional, pues esto es a grandes rasgos lo que he podido ofrecerles en esta hora que me han brindado para poder explicar el proceso penal a grandes rasgos y su vinculación con el sistema de gestión fiscal. En todo caso, de repente será en otra oportunidad hablar de algún tema en específico o ahondar en esos temas. Aquí hay una pregunta. ¿La actualización del estado de una carpeta fiscal referente a sus estadios es necesariamente obligatorio y puede ser causal de sensación de OPSI? Bien. Nosotros, primero que la actualización del sistema de gestión fiscal y de la carpeta fiscal en físico corresponde al asistente en función fiscal. Es él quien se encuentra a cargo de la carpeta fiscal. Es a quien, pues, los podrían sancionar también. Sin embargo, nosotros como fiscales tampoco escapamos a esa responsabilidad. Nosotros tenemos visitas de control interno. Las visitas de control interno que se realizan de manera inopinada o a veces se establece, a ver, chicos, no muevan porque a veces se establecen
se programan, perdón, anualmente, en los que se revisa tanto la carpeta física, y si la carpeta física se condice con lo que se establece en el sistema de gestión fiscal. Si no se condice, sí, también seríamos sujetos a una sanción administrativa o al inicio de algún proceso de sanción. Doctor, una pregunta. Dígame. Miren, en el caso de cuando uno consulta los casos, a veces Ya. los fiscales no mueven un caso por decir meses, ¿no? Me ha pasado que consulto el caso y lo activan nuevamente. O sea, es como decir, se acuerdan de que hubo un caso me ha pasado que, o sea, un caso que por decir ya estaba como para archivo, otra vez lo han activado y ha sido perjudicial, ¿no? O sea, hay veces que es mejor ni preguntar por el caso porque, bueno, dependiendo de si seas, digamos, si te interese o no, que ese caso, se active o no, ¿no? Pero en este caso yo pregunté y nuevamente parecer, era un caso antiguo, lo citaron y nuevamente volvieron a iniciar el proceso. Ya. ¿Eso es válido o...? A ver, en primer lugar, los casos no se pueden activar o desactivar en el sistema. Si tú ya inicias un proceso en el sistema de gestión fiscal, si ya abres una denuncia nueva, ya comienza a correr un plazo, el plazo de calificación, que por lo general son de 2 a 5 días. Dentro de esos plazos, dentro de ese plazo, tú tienes que emitir una disposición, ya sea de archivo eliminar, que significa que la denuncia como tal no merece ni siquiera el iniciar la acción penal, o se hace la apertura de diligencias preliminares. Cuando se apertura las diligencias preliminares, ya comienza a correr otro plazo. Solo lo puede cerrar con una disposición de archivo. Ahora, ¿qué sucede o qué imagino que puede haber sucedido en tu caso? Es de que, por ejemplo, el caso se inició con unas diligencias preliminares y hubo una inactividad del fiscal. Se hicieron algunas diligencias al inicio y pasó el tiempo, por la carga procesal, porque hay mucha carga, tanto en el juzgado como en el Ministerio Público hay mucha carga, y a veces uno no puede ver todos los casos al mismo tiempo, o falta personal para poder ver todos los casos. Entonces, se va a terminar el plazo de diligencias preliminares, y en el trayecto de que va a terminar el plazo de diligencias preliminares, por ejemplo, en tu caso, creo que lo que ha sucedido es que te acercaste a preguntar, y bueno, se dieron cuenta, este caso ya está por vencer, o ya venció incluso. Entonces, vamos a darle actividad. ¿Qué hacen? Vuelven a notificar, vuelven a citar a otras partes, pero no es que se vuelva a activar o que se desactive el caso, sino que le vuelven a dar, le vuelven a dar, pues, ¿cómo te diría? Lo vuelven, no a activar en ese sentido que tú lo has mencionado, sino que como que se dan cuenta que va a vencer el plazo, entonces dicen, no, hay que hacer diligencias para evitar algún tipo de responsabilidad. Pero, por ejemplo, siempre es bueno tener en mente, para la defensa, siempre es bueno tener en mente cuándo es que se aperturó las diligencias preliminares, tener una cuenta y decir, bueno, en este momento ya está por vencer las diligencias preliminares y no se ha actuado nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Si espero a que se venza, planteo un control de plazos. Y digo, ¿sabes qué? Te llevo al juez de investigación preparatoria y digo, ¿sabes qué, señor juez? El fiscal no ha actuado, no ha realizado durante tanta etapa tantos actos de investigación, y ahora ya se venció el plazo. Entonces, como ya se venció el plazo, yo le digo a usted, señor juez, que ordene al fiscal que cierre ese caso, ya sea con una disposición de archivo o con una disposición de formalización de investigación preparatoria. Eso es lo que podrían hacer en este caso. Pero no es lo que tú dices, que se activa o se desactiva el caso. Seguramente han dejado de trabajar el caso, y cuando has ido tú a avisarles, han vuelto a establecer, Sí, sí. A darle movimiento al caso. Sí, doctor, es muy común eso. Tengo Sí, ya a veces miedo, me da miedo preguntar casos porque de verdad que sí. depende de la Una salida para la necesidad. defensa es llevar una cuenta a ustedes, y cuando vean ya que el plazo venció, plantear un control de plazo. Ah, ok. Gracias, doctor, muy amable. ¿Cuándo es la etapa idónea para constituirse en actor civil? Durante la formalización de investigación preparatoria. Es la etapa idónea. Por acá había otra pregunta que se me pasó, creo. ¿Una notificación defectuosa implica responsabilidad administrativa disciplinaria para el asistente de función fiscal o no? Sí, sí implica una responsabilidad administrativa. Teniendo en cuenta
cuáles son las implicancias de lo que se va a notificar. Por ejemplo, si tú vas a notificar una disposición en la cual citas a declarar a alguien y no lo notificas bien o te olvidas de notificarla, en todo caso, llega al día en la que se debe de realizar la diligencia y las partes no tuvieron conocimientos y ya no se vuelve a realizar en este caso, esa declaración, pues se le imputaría ese error pues, a la Hacienda de Función Fiscal. Ahora, ¿qué se implicaría una notificación defectuosa? Por ejemplo, consignar una dirección en la que no vive el imputado, el investigado o el testigo, no sería una notificación defectuosa siempre y cuando tú digas yo puse o yo consigné tal dirección porque en su DNI está, porque en otro proceso conexo o en otro proceso se dio esa dirección, porque según informe policial viviría ahí, cosas así, ¿no? Si tú tienes cómo avalar esa dirección, está bien. Pero, por ejemplo, si lo notificas fuera de plazo o con muy poco, un día antes de la diligencia, pues eso sí es una notificación defectuosa en ese sentido. En el sistema previene la homonimia o suplantación de identidad. Sí, si tú ingresas, si tú tomas conocimiento del nombre completo del DNI y lo ingresas, el DNI ya tienes identificado claramente a la persona. Porque te aparecen todos los datos consignados en la herramienta. Una consulta, doctor. Cuando se devuelve la carpeta fiscal al fiscal que previene primero, ¿cómo se hace por el sistema de gestión fiscal? Ya, eso vamos a proyectar ahorita. Dame un momento. Si se van ahora, nadie será arrestado, nadie saldrá. Claro que sí. Falta la voz y prima y vengo a hacer justicia. Y así será. ¿Estás seguro? Ya cierra la boca. Por favor, les prometo que vamos a resolver. A ver, chicos, apaguen la película. Excelente. A ver, eso está aquí. Bien. Respecto a la pregunta de cómo manejar en el sistema de gestión fiscal la elevación de actuados, primero, ustedes van... A ver, ¿dónde está? Modo de lectura. Vamos aquí a seguimiento de caso. Aquí en seguimiento de caso tenemos etapa procesal, investigación preliminar, acto procesal. En este caso hay diligencias de investigación preliminar. Aquí al fondo de diligencia de investigación preliminar está archivo preliminar. Una vez que ustedes hacen ese acto procesal de archivo preliminar, se actualiza el sistema y les aparece otra opción, otro acto procesal, que es elevación de actuados. Señalan la elevación de actuados, ingresan las observaciones y luego de ingresar esas observaciones salen de esta ventana de seguimiento de caso y vamos a la ventana a la herramienta aquí hay una herramienta que se llama elevación y devolución. Una vez que ingresaron el acto procesal de elevación de actuados, van aquí en la parte de elevación y devolución de documentos, hacen clic y ahí les va a señalar la elevación de actuados. Lo elevan, en este caso, eligen el caso que van a elevar y lo elevan a la mesa de parte de la Fiscalía Superior. Y es la mesa de parte de la Fiscalía Superior quien se encarga de recibirlo y dirigirlo al fiscal superior de turno. Ya, a ver, otra pregunta que me habían hecho por aquí. ¿Cómo se constituye un actor civil dentro del proceso penal? Bueno, es una solicitud simple que se realiza en la cual ¿sí me escuchan? En la cual el escrito de constitución del actor civil debe contener pues, el nombre y domicilio del titular de la acción, en caso de su representante, si se trata de personas jurídicas o entes colectivos, porque a veces el actor civil es una persona jurídica, también se establece eso, el domicilio y los fundamentos de por qué en este caso ustedes deberían ser actores civiles, ¿no? Es básicamente eso, no es una gran cosa, la verdad.
y ya en audiencia se establece, ya el juez, perdón, establece si es que realmente ustedes pueden ser, son las agraviados del delito para que puedan constituirse como actores civiles. Dentro de ese escrito se tiene que invocar qué tipo de daños qué tipo de daño es la que se está invocando resarcir o que se pretende que se resarza, pues, por ejemplo, y se precisa el monto. Bien, chicos, creo que con eso concluido ya no hay más preguntas. Bueno, gracias por prestarme atención, por las preguntas. La verdad, esto es un aprendizaje mutuo, tanto para ustedes como para mí. Y bueno, espero encontrarlos en otra oportunidad con más, con algún otro tema específico. Muchísimas gracias, doctor, por su participación, por haber compartido sus experiencias y conocimientos con todos nosotros. Asimismo, agradecer la participación de todos los alumnos que se han conectado a esta sesión académica. Estimados, muchísimas gracias por haber participado de este curso taller. Bueno, la primera sesión que nos acompañó fue el doctor Kevin Rodríguez en esta sesión y bueno, reiterarle nuestro agradecimiento. Esperamos contar con él en una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Gracias a usted, doctor. Bien, estimados, procedemos a cerrar la sesión del día de hoy. El día de mañana nos estará acompañando la doctora Catherine y la doctora Flor Broncano. Para el día de mañana les estaremos comunicando a través del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.